Buenos días, nos encontramos con la doctora Susana, psicóloga especialista en psicoanálisis, quien el día de hoy nos brinda un espacio para realizar la entrevista sobre el psicoanálisis. Doctora, la primera pregunta que le quería hacer, ¿qué es el psicoanálisis y qué la llevó a usted a enfocarse en esa rama? Bueno, pues como tú venías conversando conmigo, que no era fácil el escenario universitario donde el psicoanálisis fue importante en la formación de los psicólogos. Hoy en día lo es dependiendo mucho del escenario académico, Sí. pero con menor influencia a la que tuvo en la época en que yo realicé mi formación universitaria. Yo estudié en la Javeriana Sí. y después tuve, por gusto propio, por interés, formación en la Fundación de Psicoanálisis, que hoy en día no trabaja como escuela psicoanalítica, sino solo sistémica, porque antes era de sistémica y psicoanalítica. Realmente la parte psicoanalítica la manejaba el doctor Álvaro Villar y la otra parte la manejaba su hijo. Entonces, cuando pues Álvaro murió, realmente esa rama de la escuela dejó de funcionar. Era un proceso formativo mucho más ecléctico, Exacto. mucho más abierto, porque generalmente la formación psicoanalítica en esa época estaba todavía mucho más centrada en la sociedad o en la asociación de psicoanálisis. Implicaba el psicoanálisis didáctico de 5 años. Aquí claro que teníamos que tener en nuestro trabajo de psicoanálisis personal, pero también había una flexibilidad en la escuela que permitía que gente de otras disciplinas, como literatos, hicieran parte de la formación. Yo te cuento que el psicoanálisis es parte de lo que yo he estudiado, de lo que continúo estudiando, de lo que yo trabajo en la enseñanza de psicología, pero y que lo hago parte en especial en mi intervención, en mi práctica a través del arte, pero el psicoanálisis no es la única escuela o perspectiva que me interesa, y desde donde busco intentar intervenir en la complejidad, ¿no?, de nuestra realidad. Claro, doctora, ¿y qué diferencia, digamos, el psicoanálisis de las demás escuelas? Bueno, pues realmente en el escenario de las escuelas, como se podría denominar, más modernas, Sí. ¿sí? El psicoanálisis comparte una perspectiva de la psicología individual, comparte una comprensión psicopatológica con varias de estas, ¿sí?, en la perspectiva clínica. Y, y quisiera aclarar que lo conversaremos más adelante, pero que de todas maneras el psicoanálisis tiene una enorme diversidad en su desarrollo, ¿sí?, hacia perspectivas que también indagan y dan concepto a posibilidades diversas, o por ejemplo que pueden siquiera pensar o comprender mucho más, o intentan incluir en su ejercicio el contexto social lo que denomina, no puede denominarse intersubjetividad por algunos. ¿En qué se diferencia? Lo fundamental el psicoanálisis dentro de estas perspectivas de escuelas, que tú lo sabes, ¿no? Que en el psicoanálisis no puede comprender al ser humano sin una visión que complemente la comprensión de la psiquis desde el inconsciente. Entonces no es solo el inconsciente, pero como el aparato psíquico, y fíjate, ya estamos hablando de concepciones propiamente psicoanalíticas, el aparato psíquico de manera fundamental implica una dinámica permanente entre motivaciones conscientes, impulsos inconscientes. Doctora, del el psicoanálisis, ¿cuál es cuál es el objeto de estudio y en qué ayuda a las personas? El psicoanálisis, como tú me dices que esto surge desde una perspectiva epistemológica,
Si quieres te voy a enviar por ahí un artículo que habla de uno de del primer caso que Freud en el periodo psicoanalítico estudia y aborda en su práctica desde un esbozo del método catártico, ¿sí? En los inicios del psicoanálisis. Y lo que te digo es el psicoanálisis tuvo y se ha desarrollado y se continúa desarrollando, aunque mucho más desde sus pioneros y especialmente desde Freud, en relación a una práctica. ¿Sí? Entonces, en psicoanálisis, no como hoy en día, que hay hasta maestrías y doctorados en investigación psicoanalítica que tienen, claro que algunos tienen vinculación con la clínica, sí, porque tienen un fuerte sustento teórico. El psicoanálisis partió de la práctica clínica, pero también tuvo como interés una comprensión de los procesos psicológicos normales, porque tú sabes que con eso llegó a desarrollarse la interpretación de los sueños, de otro tipo de fenómenos, el chiste, situaciones cotidianas como los olvidos, errores, recuerdos encubridores. Lo que es importante que también rescatar aquí es que cuando hablamos de psiquis o insistimos en psiquis es muy curioso porque a pesar de que hacemos psicología, también debido a lo que tú estabas conversando, al fuerte énfasis cognitivo-conductual, es comprensible además en el escenario de la salud, el modo tan pragmático que han llegado estas prácticas de servicio en la salud. Habla muy comúnmente es de la mente. ¿Sí? Exactamente. Sí, en el psicoanálisis es muy importante el concepto de psiquis como alma, porque realmente se está abordando el ser humano desde una perspectiva mucho más compleja, no solo cognitiva, sino también afectiva, emocional y de manera fundamental biopsicológica. Entonces el psicoanálisis entiende al ser humano como una unidad dinámica biopsicológica y nos ofrece una visión en la sexualidad, pero también la agresividad y en general estas como y la autopreservación como fuerzas exactamente, y por eso era que Freud decía sobre las etapas psicosexuales, ¿no? Es que para el psicoanálisis es fundamental el ser humano como unidad biopsicológica y es estudiar el ser humano como una unidad biopsicológica en la que es fundamental no solo la sexualidad, sino de manera central la vida instintiva humana, pero humana. ¿Sí? Y comprendiendo la vida instintiva como siempre vinculada o en relación con la fantasía, sin entrar en otro tipo de comprensiones sobre lo que es propiamente humano, que ya es una disertación muy compleja. Y sí, un asunto fundamental o un aporte fundamental del psicoanálisis es el desarrollo psicosexual y la perspectiva hacia la psicología que aún hoy, y no solo en la psicología, sino en otros escenarios como pedagógicos y demás, tiene una importante influencia, y es como el desarrollo de la personalidad se construye en los primeros años de vida de manera fundamental, pero no solo en los aprendizajes que se puedan dar comportamentales, sino como un fenómeno de vida en el que el ser humano se reconoce como humano y se desarrolla como tal y como persona, y en su personalidad a través de procesos de identificación con unas figuras parentales, figuras de amor de estas primeras etapas de la vida. Doctora, una de lo que comentaba, de lo que decía Freud, era que el super yo era como el ente bueno de uno, como el inconsciente bueno de uno, que nos decía que debíamos de hacer las cosas bien. ¿Qué relación hay entre el yo, el ello y el super yo? Bueno, eso es bastante debatible, ¿sí? Es bastante debatible porque realmente esta tópica
ellos, super yo, a la que llega Freud, lo plantea de manera muy importante para complementar con revisiones en las que, por ejemplo, se equipara el yo a la conciencia. El yo no es equiparable a la conciencia, él mismo llega a plantear en sus últimos textos de manera muy concreta y sucinta como el yo se acerca más al preconsciente, ¿sí? En su funcionamiento. El yo tiene funciones conscientes e inconscientes, el super yo tiene funciones conscientes e inconscientes, y el ello pues definitivamente es el reino del inconsciente. Fíjate que es además generalmente hay una carga muy peyorativa hacia la perspectiva del inconsciente, y la perspectiva psicoanalítica considera que realmente la posibilidad de la salud mental en que está que lo podamos permear de nuestro inconsciente, poder encontrar además estrategias, que nuestro yo pueda encontrar estrategias suficientemente adaptativas y creativas en relación no solo a estas funciones, sino a las censuras movilizadas necesariamente desde la vida social. En este sentido, el super yo puede ser un muy buen aliado en lo que se plantea desde el psicoanálisis. Si mi super yo está funcionando en armonía con mi yo, no hay conflicto con mi super yo. Pero si mi super yo no está en armonía, hay conflicto con mi super yo puede ser dañino. En exceso es muy dañino. Mi super yo puede ser muy dañino. O sea, cuando no existe el equilibrio. Mi super yo puede ser muy dañino. Mi super yo puede estar también sujeto a fuerzas inconscientes que yo no he podido decantar, o que no permean otros procesos psíquicos de los que yo pueda estar más atento y hacerme cargo. Bueno, doctora, le agradecemos muy amable. Gracias por conversar conmigo. Muchísimas gracias a usted, doctora, y feliz día, ¿ya? Bueno.